Nunca imaginé que una buena noticia pudiera sentirse como una puñalada. Lo que empezó como el mejor día de mi carrera terminó siendo el principio del fin para algo que pensé que era irrompible: mi amistad con Renata. Yo trabajo en una empresa de logística internacional desde hace más de 10 años. Empecé como asistente administrativa, haciendo tareas básicas, pero con el tiempo fui escalando. Mucho de eso lo logré con esfuerzo, pero también con el apoyo incondicional de Renata, mi mejor amiga desde la universidad. Entramos casi al mismo tiempo, ella incluso antes que yo, y siempre fuimos una especie de dúo inseparable. Almuerzos juntas, chismes de oficina, viajes de trabajo, lloradas por exnovios en los baños, todo. Renata siempre fue la carismática. La que entraba a una sala y todos volteaban. Yo era más bien la de los informes perfectos y los horarios cumplidos. Y eso nunca fue un problema. Nos complementábamos. Yo creía que si llegábamos lejos, llegaríamos juntas. ¡Qué ingenua! Hace unos meses, nuestro jefe directo, Darío, anunció que iba a dejar el cargo para mudarse a otro país. Eso significaba que su puesto, el de gerente de operaciones, quedaba libre. Era un bombazo. Todos sabíamos que ese cargo venía con un sueldo más del doble, un carro de la empresa y viajes internacionales constantes. Y todos sabíamos también que Renata lo quería con el alma. Ella no lo decía abiertamente, pero se notaba. Se vestía diferente, trabajaba horas extras sin que se lo pidieran, se hacía notar en las reuniones. Y yo, bueno, seguí haciendo mi trabajo como siempre. Un martes por la mañana, nos llamaron a una reunión. Era Darío, acompañado por recursos humanos. Yo ni siquiera me peiné bien ese día. Entré con mi café en la mano sin sospechar nada. Queremos anunciar que ya tomamos la decisión sobre quién ocupará la gerencia de operaciones, dijo Darío, con esa sonrisa sobreactuada que siempre usaba para noticias importantes. Y estamos felices de contar con alguien que ha demostrado compromiso, liderazgo y resultados constantes. Felicidades, Mariana. Se me cayó el alma al piso. No por el susto, sino porque mi primera reacción no fue de alegría, sino de pánico. No miré a Darío. No miré a recursos humanos. Giré la cabeza lentamente hacia Renata, que estaba sentada 2 sillas más allá, con una carpeta abierta y los ojos fijos en mí. No sonrió. No aplaudió. No dijo nada. Solo se quedó ahí, inmóvil, como si la hubieran congelado. Después de la reunión, muchos compañeros se acercaron a felicitarme. Yo sonreía, agradecía, incluso trataba de convencerme de que lo merecía. Pero cada vez que alguien decía te lo ganaste o era obvio que ibas a ser tú, sentía que me enterraban más en un hoyo del que no iba a poder salir. Renata no me habló ese día. Ni ese, ni el siguiente. Y cuando finalmente lo hizo, me dijo algo que me dejó helada. Sabes que ese puesto era mío. Tú lo sabes. No entiendo cómo puedes quedarte con él y seguir mirándome a la cara. No supe qué contestar. Me costaba procesar que alguien a quien yo quería como una hermana me dijera eso con tanta frialdad. Intenté explicarle que yo no había hecho nada por quitarle nada, que ni siquiera postulé formalmente, que fue decisión de Darío. Pero ella ya no quería escuchar. Después de eso, las cosas se rompieron. Comenzaron los murmullos en la oficina. Algunos decían que yo había manipulado a Darío. Otros, que me había aprovechado de mi imagen de buena chica. Y aunque no tenía pruebas, sé que algunos de esos rumores empezaron con Renata. Y aquí viene lo peor. Lo que realmente me hizo sentir traicionada. Una semana después de que asumí el nuevo cargo, me llegó un correo anónimo con capturas de conversaciones internas. Eran chats de Renata con otra compañera, donde hablaban mal de mí. Pero no solo eso. Renata había enviado uno de mis reportes antiguos, con un error mínimo, a un contacto externo haciéndolo pasar como una falla sistemática de mi trabajo. Básicamente, estaba intentando sabotearme. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió también. La sala de mi oficina olía a café rancio y a tensión. Ayer recibí el correo con las pruebas, y todavía tengo el corazón encogido cada vez que lo recuerdo. Me quedé paralizada frente al monitor, con las capturas en pantalla, viendo a mi amiga de toda la vida convertida en mi peor enemiga. Las frases eran duras. Mariana jamás ha soportado estar en primer plano, pero ahora que lo está, va a flaquear.
Ese informe con el número mal copiado fue solo la oportunidad que necesitábamos para desacreditarla. Sentí un nudo en el estómago, un calor que subía por mi pecho. Mi mente me gritaba que llamara a Recursos Humanos, que alertara a Darío, que expusiera todo ahí mismo. Pero algo me detuvo. El miedo a que me vieran como una víctima llorona, igual que Renata. Decidí guardar todo, apreté archivar en el correo sin eliminar, para tener pruebas en caso de que fueran necesarias más adelante. Pasé la noche sin dormir, repasando cada conversación que había tenido con Renata en los últimos meses. ¿Cuándo había sido su cambio? ¿Cuándo esa envidia había mutado en traición? Al día siguiente, me senté frente a ella en la sala de reuniones con la carpeta cerrada en la mano. Entré segura, respiré hondo y dije: Renata, necesito que seas honesta conmigo. ¿Qué pasó en el correo anónimo y esas capturas? Su voz se atragantó, el brillo de los ojos empezó a diluirse, y negó con la cabeza. No sé de qué hablas, farfulló, sin mirarme. ¿Anónimo? ¿Capturas? Tengo todo aquí. Abrí la carpeta, mostré algunos papeles. Fotos de la pantalla, texto, fechas, nombres. Esto no es un juego. Ella aguantó la mirada unos segundos, luego bajó la vista y su voz se quebró. Me sentía desplazada. Te admiro pero también te envidio. Y cuando vi ese error en tu informe, me salí de control. Sentí un torbellino de emociones, rabia, tristeza, decepción. Alcancé a decirle: ¿sabes lo que dolió ver eso? No solo que intentaras hundirme en la empresa, sino que me lo hicieras tú, que dijiste que era nuestra meta llegar juntas. Su silencio fue mi respuesta. Se levantó sin más, dejando la carpeta sobre la mesa. Se marchó con pasos largos y tensos. Lo siguiente fue el protocolo. Fui a Recursos Humanos. Les mostré los documentos y les expliqué el sabotaje. Me pidieron paciencia mientras investigaban. Ahora mismo estoy en una especie de limbo, con mi ascenso a prueba, bajo supervisión mayor. Mientras tanto, Renata me ignora por completo. Ya no me mira en los pasillos, se cambia de sala si me ve acercarme, da excusas para no almorzar juntas. Y yo me pregunto por qué duele tanto todo esto. ¿2 décadas de amistad se rompen por una puñalada digital? Siento la soledad del liderazgo. Tengo gente que ahora me respeta, me felicita, me sigue como líder, pero he perdido a alguien que creí incondicional. Ya no duermo bien. El nudo en el pecho sigue ahí, punzante. Hoy me tocó despedir a un par de chicos junior por bajo rendimiento y fue lo más difícil que he hecho en mucho tiempo. No hice mal mi trabajo, pero cada lo siento que dije me recordó todo lo que estoy pagando por este puesto. ¿Valió la pena? A veces me despierto con la sensación de que olvidé algo importante. Me pasa seguido desde que todo esto comenzó. Como si mi cuerpo supiera que algo está roto aunque yo siga con la rutina como si nada. La investigación por parte de Recursos Humanos continuó durante semanas. Me pidieron más correos, más documentos, incluso acceso a mi historial de chats. Me sentí invadida, como si estuvieran buscando algo para decir que también fue culpa mía. Pero no lo era. Yo no busqué este conflicto. Yo solo hice mi trabajo. Mientras tanto, en la oficina, el ambiente se volvió denso. Algunos compañeros me trataban con extrema cortesía, como si ahora yo fuera una figura de autoridad inalcanzable. Otros simplemente me evitaban. Y no eran pocos los que seguían siendo cercanos a Renata, como si todo lo que pasó fuera una exageración de mi parte. Lo que realmente me destrozó fue lo que ocurrió un viernes al final del día. Estábamos en una reunión general y el director de la empresa, el jefe de todos, pasó a saludar brevemente. Comentó sobre los cambios en la estructura y dijo algo como: y Mariana ha asumido su nuevo rol con madurez y firmeza. Felicitaciones por la gestión hasta ahora. Estamos impresionados. En ese momento, vi cómo Renata se reía en voz baja con otros 2 colegas. No hizo falta que dijera nada. Esa risa lo dijo todo. Fue cruel, burlona, despectiva. Me sentí como si me hubieran arrancado el piso. Esa noche lloré en el carro antes de arrancar. No por tristeza, sino por impotencia. Porque no podía entender cómo alguien que me conocía tanto podía odiarme de esa forma tan fría. Porque cada vez que intentaba hacer bien las cosas, parecía que alguien esperaba a que fallara. A los pocos días, recibí una llamada de Recursos Humanos.
Me pidieron que subiera a la oficina del director. No era normal. Cuando entré, estaban él, la jefa de talento humano y Darío conectado por videollamada desde su nuevo país. Me ofrecieron asiento y fueron directo al punto. Hemos decidido que lo más sano para el equipo es reubicar a Renata en otra sede. Lo que pasó no puede repetirse, y ya hemos tenido demasiadas tensiones en este piso. No lo vi venir. No sabía si sentirme aliviada o culpable. Me quedé en silencio. Solo pude decir: ¿ella lo sabe? Sí. Lo hablamos con ella ayer. No lo tomó bien. Salí de esa oficina con el cuerpo temblando. Había ganado. Pero no se sentía como una victoria. Esa misma tarde, Renata me esperó en el pasillo. No había nadie más. Me miró con ojos rojos, pero no de llorar. De rabia contenida. ¿Era esto lo que querías? ¿Que me largaran? ¿Que me borraran del mapa? Intenté explicarle que yo no pedí su traslado, que solo defendí mi integridad. Pero no me dejó hablar. Tú ganaste, Mariana. Ojalá te alcance. Porque cuando te quedes sola en ese puesto de cristal, vas a entender lo que se siente perderlo todo. No me amenazó. No gritó. Solo dijo eso. Y se fue. Desde entonces, no la he vuelto a ver. La semana siguiente fue extraña. El escritorio de Renata quedó vacío por un par de días, hasta que alguien vino a empacar sus cosas en silencio. Ni una despedida, ni un correo, ni una nota. Solo ausencia. Y con su ausencia, una especie de eco incómodo se quedó rondando en el ambiente. Yo seguía con mis tareas, intentando mantener la cabeza en alto, pero el sabor amargo no se iba. Lo peor de todo es que, aunque ella ya no estuviera físicamente en la oficina, su sombra seguía presente. Sus amigas seguían ahí. Las miradas, los cuchicheos, los saludos a medias. Todo me recordaba que, para algunos, yo era la traidora, la que se quedó con un puesto que no le correspondía. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la sala común, escuché sin querer una conversación. Estaban dos compañeras, una de ellas, íntima de Renata, hablando con un tono bajo, creyendo que no había nadie más. Renata me escribió ayer, decía una de ellas. Está hecha polvo, pero dice que no se va a quedar tranquila. Que esto no termina aquí. ¿Qué va a hacer? ¿Demandar? No sé, pero me dijo que Mariana no se imagina con quién se metió. Me congelé. Sentí ese sudor frío bajar por mi espalda. Fingí toser para que supieran que estaba ahí. Se callaron de inmediato y salieron de la sala como si nada. Pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, me costó mucho dormir. Cada ruido en la casa me ponía alerta. Nunca imaginé tenerle miedo a alguien a quien le confié mis secretos más personales. Me preguntaba si Renata sería capaz de ir más allá, de buscar una revancha real, de esas que duelen no solo en lo profesional, sino en lo personal. Y no tardé en tener una pista. A los pocos días, recibí una notificación por correo. Alguien había solicitado acceso a mi historial laboral completo en la empresa, incluyendo mis evaluaciones de desempeño y reportes confidenciales. Era un abogado externo, aparentemente enviado por un tercero afectado que alegaba haber sido perjudicado por una promoción injusta. No era difícil atar los cabos. Renata había decidido ir con todo. No solo quería irse con el ego intacto, quería dejarme marcada. Lo peor fue cuando me llamaron de nuevo de recursos humanos. Esta vez, el tono ya no era tan amable. Necesitamos que estés disponible para una revisión legal. El reclamo que recibimos implica posibles irregularidades en el proceso de selección. No estamos diciendo que hiciste algo mal, pero si necesitamos protegernos como empresa. Ahí fue cuando sentí que el mundo se me venía encima. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo, todos los años de sacrificio, de no pedir licencias, de trabajar fines de semana, todo podía irse al caño por el resentimiento de una sola persona. Esa noche, no solo lloré. Vomité del estrés. Me temblaban las manos. No podía comer. Y en medio de esa angustia, me pregunté algo que no me había permitido pensar en semanas. ¿Y si yo también me equivoqué? ¿Y si me quedé callada cuando debía haber renunciado al ascenso para proteger algo más valioso? La revisión legal comenzó un lunes por la mañana. Me citaron en una sala fría, con paredes blancas y una mesa que parecía demasiado grande para los tres que estábamos ahí. Yo, un abogado de la empresa,
y una representante de cumplimiento ético. Nada más entrar, me ofrecieron agua. La rechacé. Tenía la garganta cerrada y las manos frías como hielo. Esto no es una acusación, me repitió el abogado, con ese tono que usan para calmar pero que solo empeora las cosas. Es una auditoría interna. Estamos obligados a investigar cualquier reclamo formal. Me preguntaron de todo. Si había tenido conversaciones privadas con Darío antes del anuncio del ascenso. Si él me había prometido el cargo. Si alguna vez supe que Renata estaba siendo considerada y aún así acepté el puesto sin avisarle. Yo respondí con la verdad. No, no hubo promesas. No, no supe de ningún proceso formal. No, no sabía que Renata estaba postulada porque, hasta donde yo entendía, nadie lo estaba. Fue una elección directa. Y sí, acepté el ascenso porque pensé que era lo correcto. Salí de esa sala emocionalmente agotada. Me encerré en mi oficina, bajé las persianas y lloré en silencio. No quería que nadie me viera. No quería parecer débil. Pero por dentro, estaba hecha polvo. Durante los días siguientes, la investigación siguió su curso, pero algo aún más extraño comenzó a pasar. Empezaron a llegarme mensajes al celular desde un número desconocido. Al principio eran neutros. No creas que todo queda así. Disfruta ese puesto, mientras te dure. Luego se volvieron más personales. Siempre fuiste buena para quedarte con lo que no era tuyo. Te hiciste la víctima, pero yo sé la verdad. No mencionaban nombres, pero el estilo era demasiado familiar. Era su tono, su forma de escribir, incluso usaba frases que ella solía decir cuando estábamos molestas con alguien más. Yo sabía que era Renata. Guardé todo. Capturas, fechas, horas. No respondí. No borré nada. En medio de ese caos, hubo algo que me rompió más que cualquier amenaza. Una tarde, estaba en casa, tratando de despejarme viendo unas fotos viejas, y encontré una carpeta marcada como Mariana y Renata, universitarias. Era un collage de fotos y vídeos de nosotras en pijamadas, fiestas de graduación, caminatas eternas por el centro, comiendo papas con gaseosa en un parque, riéndonos de cosas que ya ni recuerdo. Y me dio rabia. Rabia de haber perdido algo tan bonito. Rabia de que ella no hubiera valorado ni un poquito de lo que fuimos. Rabia de que su necesidad de ganar la hiciera capaz de destruir no solo una amistad, sino mi paz mental. Pero también sentí algo más. Culpa. Porque, en el fondo, yo sabía que parte de su frustración venía de que siempre se esforzó más por brillar. Ella siempre fue la que hablaba, la que pedía, la que se hacía notar. Y yo, la que esperaba callada, que simplemente llegaran las cosas por mérito. Y eso, sin querer, la dejó atrás. Nunca se lo dije. Nunca le pregunté cómo se sentía en realidad. Tal vez la traición no empezó con su intento de sabotaje. Tal vez empezó mucho antes, cuando yo no vi lo sola que se sentía. La auditoría interna concluyó 2 semanas después con un informe que, aunque me liberaba de cualquier culpa, me dejó con un sabor amargo. Me citaron en la misma sala blanca donde todo empezó, esta vez con un poco menos de tensión en el aire. La representante de cumplimiento ético leyó los resultados en voz monótona. No encontramos indicios de favoritismo ni interferencia indebida en el proceso de asignación del cargo. El ascenso fue legítimo. Me dieron una copia del informe y una sonrisa amable, como si eso fuera suficiente para reparar todo lo que se había roto en mí. Salí de ahí con la cabeza en alto, pero apenas crucé la puerta, me apoyé en la pared y me quedé unos segundos ahí, respirando hondo, como si me acabaran de quitar un peso de 100 kilos de encima. Pensé que después de eso podría estar tranquila, que todo quedaría atrás, pero me equivoqué. Una semana después, se filtró en la oficina un documento con información sensible del área de logística, firmado con mi nombre. Eran proyecciones financieras, rutas críticas de envíos y presupuestos. Un desastre si llegaba a manos equivocadas. Me enteré por el jefe de seguridad informática. No es tu culpa, me dijo, mostrándome la evidencia. Alguien usó tu antigua contraseña para acceder al sistema. Tuvimos que cerrar todo por precaución. ¿Mi antigua contraseña? Una que solo Renata conocía, porque durante años compartimos archivos, claves, secretos, y hasta planes de vida. Eso ya no era una simple venganza. Era una persecución sistemática.
No tuve más opción. Presenté una denuncia formal, esta vez fuera de la empresa. Me sentí ridícula entrando a una estación de policía con un montón de papeles impresos y capturas de pantalla, pero el oficial que me atendió fue sorprendentemente comprensivo. No es raro, ¿sabe? La mayoría de los casos de acoso digital vienen de personas que conocen muy bien a la víctima. Fue ahí cuando escuché la palabra que me heló la sangre. Víctima. Yo. Víctima. Yo, que siempre me vi como fuerte, independiente, profesional, ahora estaba en la categoría de personas que necesitan protección. Sentí una mezcla de vergüenza y tristeza que no supe cómo manejar. Salí de esa estación con los ojos llenos de lágrimas que no dejé caer. Pero algo en mí cambió ese día. Decidí que no iba a seguir esperando a que todo se calmara solo. Iba a tomar el control de mi vida de nuevo. Hablé con el equipo de IT y solicité un cambio completo de accesos. Pedí una auditoría de seguridad solo para mi área. Organicé reuniones uno a uno con mis compañeros, no para justificarme, sino para escucharlos, para construir confianza desde cero. Y funcionó. Poco a poco, el ambiente en la oficina empezó a cambiar. Me di cuenta de que muchos no me veían como la enemiga, sino como alguien atrapada en una guerra que no eligió. Hasta que un viernes, a punto de salir, recibí un mensaje que me dejó sin aliento. Era de Renata. Solo decía: ¿podemos hablar? Confieso que dudé en abrir ese mensaje. Lo miré durante horas, como si fuera una bomba que iba a explotar en cualquier momento. Pero la curiosidad, o tal vez la necesidad de cerrar el capítulo, fue más fuerte. Le respondí con algo simple. ¿Sobre qué? No pasó ni un minuto cuando contestó. No quiero terminar así. Si aún te queda un poco de lo que fuimos, ven. Y me dejó una dirección. No era su casa. Era un pequeño café donde solíamos ir cuando estábamos en la universidad, a mitad de camino entre la oficina y su antiguo apartamento. Fui. No por ella. Por mí. Porque necesitaba mirarla a los ojos y entender cómo llegamos a esto. Renata ya estaba ahí cuando llegué, sentada en la mesa del fondo, con una taza de té que ya parecía fría. Tenía el rostro más delgado, ojeras profundas, y una tristeza que no había visto en ella nunca. No se levantó a saludar. Solo me miró y dijo: «Gracias por venir». Yo me senté, sin saber si iba a gritarle, abrazarla o simplemente levantarme e irme. Pero me quedé. «No quiero justificar nada de lo que hice», empezó, con la voz quebrada. «Solo quiero que sepas que me dolió sentirme invisible. Que después de años de empujar, de destacar, de luchar, vi cómo a ti te daban el lugar que yo soñé. Y me llené de rabia. Y la rabia me convirtió en otra persona. ¿Y por eso intentaste destruirme?». Le pregunté, sin elevar la voz, pero sin suavizar las palabras. «Sí», dijo, bajando la cabeza. «Fui cruel. Injusta. Y cobarde». Hubo un silencio largo. Sentí que tenía un nudo en el pecho que no sabía si se iba a soltar con perdón o con más dolor. «Renata, te hubiera dado el ascenso si eso significaba que seguíamos siendo lo que éramos. Pero no fue mi decisión. Y tú lo sabes. Tú elegiste convertirte en mi enemiga». Ella asintió, con lágrimas cayendo sin prisa por sus mejillas. «Perdóname», dijo, casi en susurro. «No espero que me creas, ni que me hables después de hoy. Solo necesitaba decirlo». Y entonces se levantó. Me dejó una carta doblada sobre la mesa, pagó su cuenta y se fue, sin mirar atrás. Me quedé sola. Abrí la carta. Era corta. Escrita a mano, como en los viejos tiempos. «Mariana. Siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Perdí una amiga por no saber valorar a una aliada. No te deseo suerte. Te deseo paz. Renata». Salí del café sin saber si eso fue una despedida o un intento de redención. Nunca volvimos a hablar. La empresa no retiró la denuncia formal, y hasta donde supe, ella decidió irse del país poco tiempo después. Yo sigo en el puesto. Y aunque muchos días me siento sola allá arriba, también aprendí a cuidarme, a hablar, a no guardar todo por miedo a incomodar. Y sí, perdí una amistad de 20 años. Pero también me gané algo que nunca había tenido del todo: el valor de elegir mi paz por encima de la lealtad mal entendida. ¿Fui la mala por aceptar ese ascenso? ¿O simplemente fui la que sobrevivió? Los leo.